Precisamente lo vamos a hacer desde el aeropuerto Ciudad de Catamayo. El asambleísta de la provincia de Loja, Rafael Dávila, se apresta a volar hacia la capital de la República. Nixon Pérez está contactando con él para iniciar una entrevista. Vamos entonces a enlazarnos con el aeropuerto de Catamayo. Asambleísta Rafael Dávila, bienvenido. Desde ya deseándole un feliz año. Asambleísta, hay una propuesta hoy en la Asamblea a debatirse que tiene que ver con la ley energética. ¿Cuál es la postura, la posición en el debate que se aspira también desde Loja en ese sentido? Bienvenido. Buenos días, Nixon. Un feliz año para todos. Efectivamente, iniciamos hoy ya el debate de esta ley urgente también en materia energética, que yo creo que es más del ruido que lo que contiene realmente, ¿no? Estos proyectos deberían apuntar a atraer inversión al sector eléctrico. Allá deberían apuntar a corregir las distorsiones que hay, los excesos que hay en los gastos, por ejemplo, en el sector eléctrico, que al final drenan el presupuesto del Estado, ¿no? Y apuntar a un esquema de seguridad para la inversión. Hubiera sido importantísimo cambiar lo que la ley eléctrica actualmente plantea, que la participación, por ejemplo, del sector privado es por excepción. Y no debe ser así ahora. Mire, el sector público no tiene plata ni para pagar sueldos. Pensar que el sector público puede invertir decenas, centenares de millones de dólares en proyectos energéticos es realmente una utopía sin sentido en estos días. Hoy el sector necesita mucha inversión privada, ¿no? Para generar proyectos. Mire, Loja tiene un enorme potencial, a eso apunta mi participación en la ley. Loja tiene enorme potencial de proyectos eólicos, de proyectos solares, pero las reglas de juego no son lo suficientemente claras, atractivas, seguras para atraer inversionistas que vengan a invertir su dinero, que vengan a hacer negocios en Ecuador. Eso es bueno para todos. Eso genera fuentes de empleo, genera reactivación económica, solamente la construcción de esos proyectos, y genera ingresos a la provincia. Y tenemos que luchar para que una parte de esos ingresos se queden en nuestra provincia para proyectos sociales. Pero es un tema que debería ser más claro en la ley y ojalá podamos conseguir. Plantear que los recursos se queden en donde se genera energía, porque hay una conflictividad, ¿no? La zona de influencia de Maldonado, ¿qué sería valedero plantearlo? Bueno, a ver, los proyectos de producción energética tienen que, en primer lugar, apuntar a generar los ingresos suficientes para recuperar las inversiones que se realizan y para cubrir los costos de las utilidades que los proyectos puedan generar. Entonces sí, una parte debe quedar en las zonas de influencia para atender necesidades de la región, y a eso tiene que apuntar también la ley con absoluta claridad. Sí, en eso estamos de acuerdo y queremos plantear ese tipo de visión en el futuro energético del país. ¿Qué más hay de trabajo para esta semana en la Asamblea? ¿Futuros proyectos de la Asamblea? Bueno, yo sigo estudiando y preparando un proyecto que apunta a poner límites al gasto corriente en los gobiernos autónomos descentralizados. Estamos trabajando mucho en el tema de seguridad, ¿no? Tener las reformas necesarias para que el gobierno tenga las herramientas que le permitan realmente enfrentar la delincuencia con decisión, con determinación, con eficiencia. Y eso aún nos está debiendo el gobierno. Esperábamos medidas ya más urgentes quizás, pero bueno, hay que entender que está recién empezando. Vamos a ser prudentes y pacientes, pero sí queremos ver un gobierno mucho más activo en el control de la delincuencia, de la violencia, de la inseguridad que reina en el Ecuador y que aflige a los ecuatorianos. Los ciudadanos piden seguridad, empleo y salud. Sí, claro, esas son las demandas que hay en la población. El tema de seguridad es un tema de fuerza, ¿no? De decisión, de estrategia, de enfrentar adecuadamente. El tema del empleo es mucho más difícil. El tema del empleo es un tema que tenemos que estudiar a profundidad
si el Ecuador tiene las condiciones para generar inversión. No hay otra manera de generar empleo que no sea a través de la inversión pública e inversión privada. Y crear ese marco significa hacer algunas reformas en el país. Preguntémonos si las empresas del mundo están interesadas en invertir en el Ecuador o miran en el país condiciones adversas, poco amigables, conflictos, el riesgo país supera los 2.000 puntos. Entonces esas no son las condiciones ideales para que el Ecuador se pueda transmitir al mundo como un país destino de inversiones, y ahí hay que hacer esfuerzos serios y profundos para generar ese ambiente propicio para que los ecuatorianos puedan encontrar una fuente de trabajo en su país. 2024 será un año de cambio, la gente espera un cambio profundo, hay crisis, hay déficit, deudas. Mire, el problema es que el año 2024 vuelve a ser un año electoral, ¿no? Creo que en pocas semanas más se convocará nuevamente a elecciones, ya se anuncia una consulta popular por parte del gobierno, pero no se olvide que en febrero, de aquí a un año prácticamente, tenemos que elegir nuevamente presidente de la República, asambleístas en todo el Ecuador. Entonces no va a ser un año en que los actores políticos vayan a tomar decisiones muy drásticas, decisiones que generen cambios radicales, quizás por el temor a perder respaldos políticos, ¿no? Entonces será un año, yo diría, de transición, ¿no? Y que se van a enfrentar dificultades, porque el déficit fiscal del país es muy alto. La verdad es que hay un déficit que bordea los 6.000 millones de dólares, y eso no es una cifra fácil. Tendrá que hacer esfuerzos del gobierno para reducir el gasto público, el gasto corriente. Ahí es donde tiene que apuntar. Ojalá se pueda encontrar el esquema adecuado para focalizar los subsidios eficientemente. El país está destinando más de 4.000 millones de dólares al año en subsidios, y quizás hay mucha gente que no necesita de esos subsidios, y la focalización permitiría encontrar aquel segmento de la población al que sí hay que llegar, con ayuda, con subsidios. Pero de allí a extenderlo de manera general a todos no es correcto, y le genera también enormes impactos económicos al gobierno.